Buenas tardes, iglesias, ¿cómo están? Para empezar, vamos a tener un otro miembro del equipo de los Estados Unidos para compartir su testimonio. Se llama Jackie. Jackie es una nueva amiga para nosotros, pero estamos muy emocionados para oír su testimonio. So, I hope that Spanish was okay. Gracias. You did great. Good job. Hello. Hola. Sorry, I do not speak Spanish. Lo siento, yo no hablo español. I was raised in the First Church of the Nazarene. Ella se estableció en la primera iglesia que se llama Nazarene en Estados Unidos. In Frankfort, Indiana. In Frankfort, Indiana. En Frankfort, en el estado de Indiana. As a child, Así que como una niña, my parents would put me and my siblings on the church bus. mis padres me ponían a mí en el autobús. However, my parents, they didn't attend unless it was Easter or Christmas celebrations. Pero mis padres no asistían a la iglesia, al menos que fuese una actividad de Semana Santa o de Navidad. I stayed faithful in the church all through high school. Ella se mantuvo fiel en la escuela secundaria todo ese tiempo. We had a great teen group that we met with and stayed at church all day on Sundays and just had a great time being a teenager. Y ella se encontró con un grupo muy bueno dentro de la iglesia local, en la cual ella pasaba increíbles momentos cada domingo. And then life happened. Y luego la vida sucedió. I got married. Ella se casó, I had a child. tuvo un hijo I got divorced. y luego se divorció. I'm going to fast forward to 2018 to 2019. Y fue ya pasando más adelante, 2018-2019, When I started attending church again. cuando ella decidió volver a la iglesia nuevamente. I had been living with a man for a couple of years Ella había estado viviendo con un hombre durante un par de años ya, when I started going back to church alone. y después empezó a asistir a la iglesia por sí sola. The ladies in the church I was attending Y las damas en la iglesia local donde ella estaba asistiendo, started a Tuesday night class ellas empezaron un estudio bíblico de damas los martes por la noche, using Henry Blackaby's Experiencing God workbook. y tenían un libro donde les mostraban a ellos como el trabajo que Dios hacía, la manera de caminar con Él, vivir con Él. Each week I would read my lesson and be prepared for class. Y cada semana ella estudiaba la lección que iban a dar esa semana. As we were winding down the 13-week course, Y hasta llegar hasta la semana 13, our assignment was to take a quiet walk and talk to God. y una de nuestras tareas esa semana era que nosotros teníamos que ir a tener un tiempo a solas con Dios, una caminata. The next week at class, we shared our experience. Así que luego la siguiente semana en la clase estuvimos compartiendo un poco acerca de nuestra experiencia. I was ashamed to admit Y that yo- sorry. No, you're good. I was ashamed to admit that I did not hear God speaking to me. Y yo me sentí avergonzada esa semana en el momento que estaba compartiendo esa experiencia de la caminata de oración a solas con Dios, que yo me sentía avergonzada porque yo no lograba escuchar la voz de Dios. After another week or so, Así que luego de una semana después, más o menos, I had a private conversation with one of the ladies. ella tuvo una conversación privada con una de las damas. I had to admit that I lived in sin with a man, Y ella tenía que admitir que vivía una vida pecaminosa con un hombre. and we both knew that was why I could not hear God. Y viviendo ese estilo de vida, de vida, ella se dio de cuenta que esa era la razón por la cual ella no podía escuchar la voz de Dios. I continued to attend church Así que ella siguió asistiendo a la iglesia and started to get involved in church activities. y ella empezó a involucrarse más a menudo en todas las actividades de la iglesia local.
Then we decided to leave Indiana and go to Arizona for the winter. Y luego ellos se decidieron mudar de Indiana a Arizona en el tiempo de invierno. Once we arrived in Arizona, Así que una vez que llegaron a Arizona, I found a church to attend. ella encontró una iglesia donde asistir. After a month in Arizona, Así que luego de un mes en el estado de Arizona, we traveled to Texas ellos viajaron al estado de Texas and stayed there the rest of the winter. y se quedaron ahí por el resto del invierno. During our stay in Texas, Así que durante la estadía de ellos en Texas, I found another church to attend. ella encontró otra iglesia donde ella podía asistir. I felt that God was speaking to me Y ella sintió que Dios le estaba hablando a ella to get out of this relationship that I was in. para darle convicción a ella que ella saliese de la relación en la cual ella se encontraba en ese momento. Every day I would walk for miles alone. Y durante los siguientes días ella caminaría kilómetros y kilómetros sola, I always attended church alone. porque ella siempre asistía a la iglesia sola. I felt it was time to move on. Pero ya era tiempo para dar ese paso y cambiarlo todo. I started looking online Así que ella empezó a ver en el sitio web for a home in Leesburg, Florida. por un lugar que se llama Leesburg, Florida. But I had to look secretly Pero ella tenía que buscar secretamente so that he would not know para que él no supiese, and I could get back home to Indiana safely. para que de esa manera ella pudiese regresar a Indiana de manera segura. By the time we got back to Indiana, Así que en el tiempo ya cuando regresaron al estado de Indiana, I had purchased a mobile home ella había comprado una casa rodante in a 55-plus community. An older community. en una antigua comunidad. I don't want to admit I'm old. Once I got back, I told my friend I was leaving. Así que una vez que regresé a Indiana, le dije a mis amigos que ya me iba. Packed what I could fit in my car and Así left. que ella agarró todo lo que podía poner en su carro, empacó todo y se fue. Once I arrived in Leesburg, Así que una vez que ella llegó a Leesburg, Florida, God furnished this beautiful mobile home for me. Dios le permitió estar en esta casa rodante en la cual había mostrado. All I had with me was the clothes that I could fit in my car. Y en ese momento ella solamente tenía la ropa que cargaba con ella dentro del carro. On day 2 of living in Leesburg, Así que el día 2 de estar ya viviendo en Leesburg, Florida, I was baptized. ella se bautizó. First time ever of being baptized. Y esa fue la primera vez en toda su vida que se había bautizado. I have been attending church for over a year. Y ya había estado asistiendo a la iglesia ya durante un año más o menos. When I moved my membership, church membership, Entonces, después de ese año, ella movió su membresía de iglesia de donde ella estaba antes en Indiana a la iglesia de Leesburg, Florida. that was the best move. I love First Baptist Church of Leesburg. Y ella piensa en ese momento que fue el mejor cambio que pudo haber hecho en su vida, porque le encantó la primera iglesia bautista de Leesburg en Florida. My faith has continued to grow, Y la fe se ha mantenido creciendo and I have become more involved in the women's ministry and working in the nursery. y poco a poco ella se ha estado involucrando más y más en el ministerio de damas y también en el ministerio con los niños para cuidar a los infantes. I love the Lord, Así que ella ama al Señor and I'm very grateful for everything that He's provided to me. y ella está muy agradecida por todas las cosas que Dios ha provisto para ella. This is my first mission trip, Y esta es la primera gira misionera de ella. and I have felt very out of my element. Y ella dice que ha salido totalmente fuera de su zona de comunidad. Until yesterday's devotion. Y eso fue justamente lo que estuvo leyendo el día de ayer en su devocional. You want me to read it? If you want. Okay. Okay. 12 de marzo. Una oración para llegar a los demás. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Lucas 10:27. Padre misericordioso, tomaste la iniciativa de acercarte a mí, incluso en mi pecado y egoísmo,
para llevarme a tu reino eterno a través de la obra de Cristo. No puedo imaginar tal amor. Sin embargo, Padre, trato de atesorar tu gracia. Levanto muros de protección que pueda mantener afuera los heridos y bendecir. Soy como una almeja que se encierra en su caparazón, temerosa de las amenazas del exterior. Me llamas a despojarme y asociarme contigo en tu misión de amor. Descárgame, Señor, para que yo pueda también tener tu mano en un mundo solitario, desanimado y hasta sin esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Thank you for giving me the opportunity to share my testimony and to be here for my first mission trip. Muchas gracias por permitirme compartir mi testimonio con ustedes y permitirme también ser parte de mi primera gira misionera. Hello again. Hola nuevamente. The great thing about what we just heard Y lo más grandioso de lo que ya acabamos de escuchar was that Jackie's testimony was very different from my mom's. es que el testimonio de Jackie fue completamente diferente al de mi madre. But the thing that was the same Pero algo que se mantuvo igual, was how Jesus changed both of their lives. como Jesús cambió ambas de sus vidas. That's the great thing about our story, Y ese es lo grandioso de nuestra historia. and that no one can ever take away. Y es algo que jamás nadie va a poder tomar de nosotros. But tonight, we're not going to be talking about testimonies. Pero esta noche no vamos a hablar de testimonios. We're going to do our next topic for the missions conference. Vamos a estar hablando de nuestro siguiente tema dentro de la conferencia de misiones. And the question for tonight is this: Y la pregunta para esta noche es la siguiente. what is the mission for God's people? ¿Cuál es la visión para el pueblo de Dios? Because this is where it really gets important for us Porque aquí es donde se pone importante para nosotros. to understand what is our purpose here on this earth. Para poder entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. So I'm going to open in prayer and then we'll get started. Así que voy a abrir en oración para que podamos empezar. So God, thank you so much for this day. Así que Señor, gracias te damos Padre por este día. Thank you for this opportunity to share your word again. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra nuevamente. I pray that you would be glorified tonight Te pido que tú seas glorificado esta noche and show all of us in here y que tú nos muestres a cada uno de los que estamos aquí what our mission is. cuál es nuestra misión. Thank you so much, God. Gracias Dios. It's in your son's Jesus' name we pray. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amen. Amén. So to begin with, I want to tell you about a man. Así que para poder empezar, quiero compartirles acerca de un hombre. His name was John Chow. El nombre de él era John Chow. John Chow was an American. John Chow era un estadounidense. He was 26 years old. Él tenía 26 años de edad. He was a soccer coach. Él era un coach de fútbol He loved the Lord, y él amaba al Señor. and he tried to be faithful to God wherever he went. Y él siempre era fiel a Dios donde sea que él iba. But there was something special about John. Pero había algo especial acerca de John. He loved a group of people that most of us have never heard of. Él amó un grupo específico de personas las cuales nosotros jamás en nuestra vida nos hubiéramos podido imaginar. It was the Sentinelese people. Y eran las personas de Sentinelese. Oh, I'm gonna read it. Okay. Permítame un segundo. Okay. Sentinelese es una región nativa de la isla Sentinel del Norte, una pequeña isla que perteneciente al archipiélago de las islas de Andamán. Puesto que se trata de un pueblo no contactado, no se conocen detalles sobre la dicha lengua, aunque se presume que puedan estar aparentados con otras lenguas de las islas de Andamán. Esto está localizado en la India. So this was a group of people Así que este era un grupo de personas who had no contact with the outside world. que no tenía un contacto absoluto con las personas de afuera. In fact, the governments of different countries Y de hecho, los gobiernos de diferentes países decided that no one would ever go on the island
decidió que jamás nadie fuese a las islas, because these people were very dangerous. porque ellos lo categorizaban a esas personas como personas peligrosas, They had attacked people before who came on the island. porque ellos ya habían atacado a personas que anteriormente habían ido a estas islas. And so they lived alone. Así que ellos vivían aislados, solos. But for John Chow, he saw the bigger picture. Pero para John Chao, él vio la imagen completa. He did not see a group of dangerous people living alone. Él no vio a un grupo de personas peligrosas viviendo solas. He saw a group of people who did not know the gospel. Él vio a un grupo de personas las cuales no conocían el evangelio. That he saw that these group of people had no hope. Y él vio que este grupo de personas no tenían esperanza. And so he decided to do something about it. Así que él decidió hacer algo al respecto. He prepared for 1 year, Él se preparó por un año. gathered different supplies, Él recolectó diferentes recursos and was going to the island. e iba y se dirigía a la isla. He was going to be the first missionary to that group of people Y él se iba a convertir en el primer misionero que iba a ir a esa isla. and bring the hope of Jesus to them. Y traerles a ellos la esperanza de Jesús. And so he finally got near the island, Así que él finalmente se acercó a la isla. and he was getting ready to share the gospel with them. Y él estaba preparándose y listo para compartir el evangelio con ellos. Even though it probably was going to cost him his life. Y lo que probablemente él no sabía que esa acción le iba a causar quitarle la vida a él. So he wrote one last letter to his family. Así que él escribió una última carta a su familia. And in part, it says this: Y en una parte dice esto: You guys may think I'm crazy in all of this, ustedes creen que yo estoy loco y todo esto, but I think it's worth it pero yo creo que vale la pena to declare Jesus to these people. para declarar a Jesús a estas personas. And so John arrives in this island Así que Juan escribe en esta isla and encounters the Sentinelese people, y él tiene un encuentro con los centileses and they shot him dead with arrows. y ellos le tiraron flechas a él And he died there y él murió ahí. while saying, Jesus loves you. Mientras que él decía, Jesús les ama. Many people would think that his life was wasted. Muchas personas tendrían el pensamiento de que su vida fue desperdiciada. He was 26 years old. Él tenía 26 años de edad. He had his future ahead of him. Él tenía su futuro por delante de él. But he realized something more important than his life Pero él se dio cuenta que había algo mucho más importante que su propia vida. was that his role in the bigger mission of God. Era que su papel era mayor dentro de la misión de Dios. And it's that same mission that John Chow had Y esa misma misión que John Chao tuvo that we have today. es la que tenemos el día de hoy. And we're going to talk about Y today. vamos a hablar de eso el día de hoy. So to begin with, Así que para empezar, we're going to be in Revelation chapter 7, vamos a estar en Apocalipsis capítulo 7, verses 9 through 12. versículos 9 al 12. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amen. That is our future. Ese es nuestro futuro. We talked about it a little bit the other night, Estuvimos hablando al respecto un poco la otra noche, but that is the hope for the disciples of Jesus. pero ese es el futuro, esa es la esperanza para los discípulos de Jesús. Where one day people from every nation, Donde un día todas las personas de las diferentes naciones, every language, cada lenguaje,
will be worshiping God with one voice. van a estar adorando a Dios con una sola voz. That is where we are going, church. Y hacia allá donde nosotros nos dirigimos, querida So- iglesia. So the question is, Así que la pregunta es, how do we get there? ¿cómo nosotros llegamos allá? We know where we're going. Nosotros sabemos a dónde vamos. Now let's talk about how we get there. Ahora hablemos de cómo nosotros llegamos allá. And in order to do that, Así que en orden para poder lograr eso, we're going to be looking at Matthew chapter 28, vamos a estar viendo Mateo capítulo 28. verses 16 through 20 for the majority of the time tonight. Vamos a estar viendo del versículo 16 al 20 por la mayor parte de esta noche. So please turn there. Así que por favor vayamos allá, Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. So this is called the Great Commission. Así que esto es llamado la Gran Comisión. And let's walk through this passage slowly and see what the Lord may be teaching us today. Así que vamos a caminar poquito a poquito, paso por paso a través de este pasaje para ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Let's start in verse 16. Así que empecemos en el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y And so- cuando... Oh, sorry. I'm sorry. No, no, you're gonna... Yeah. what? Okay. So here we have the end of Jesus' earthly ministry. Así que aquí podemos ver en este capítulo 16 el final del ministerio de Jesús aquí de manera terrenal. He had already died on the cross. Él ya había muerto en la cruz, He already rose from the dead ya había resucitado entre los muertos and is getting ready to ascend back into y heaven. estaba preparándose para ascender a los cielos. And so he told his disciples Así que les dijo a sus discípulos to meet him on this mountain. que lo encontrasen en esta monte. And then in verse 17, Y luego el versículo 17 que nos dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. I love that verse. Me encanta ese versículo. So the disciples saw the resurrected Jesus Así que los discípulos vieron a Jesús resucitado and they worshiped him y ¿qué hicieron? Le adoraron, because he's worthy to be worshiped. porque Él es digno de ser alabado And he's worthy to be praised. y Él es digno de ser exaltado. But even still, some of them doubted. Pero aún así muchos dudaban They were looking at the resurrected Jesus and they doubted. y ellos estaban viendo al Jesús resucitado y estaban dudando. Nevertheless, Jesus is about to give them a very important command. Pero aún en medio de todo, Jesús mismo le estaba a punto de dar otras instrucciones. Let's read verses 18 through 20, and then we'll go back through and look at it more slowly. Así que vamos a ir del 18 al 20 y después vamos a ir despacio para ver uno por uno. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. The first thing I want to point out Así que lo primero que quiero aquí señalar is in verse 18, es que en el versículo 18, Jesus talks about authority. aquí Jesús habla acerca de la autoridad. How much authority does Jesus have? ¿Cuánta autoridad Jesús tiene? All of it. Toda. He has all authority on this earth Él tiene toda la autoridad aquí en la tierra, and all authority in heaven. tanto toda la autoridad en el cielo. And so because he has all this authority, Y es por causa que Él tiene toda esta autoridad, we should listen to him. es que nosotros deberíamos de escucharlo a Él. He's not speaking with weakness. Él no está hablando con debilidad, He's speaking with all power. Él está hablando con un poder completo. And then in verses 19 and 20, we see the Great Commission. Y luego en el versículos 19 y 20 vemos la gran comisión. Now, in order to really understand what Jesus is saying here, Así que en orden para poder entender claramente lo que Jesús está tratando de plantear aquí, we have to look at the original language. tenemos que ver el lenguaje original. Does anybody know what language was the New Testament originally written? ¿Alguien sabe el lenguaje, o sea, el primer lenguaje en la cual la Biblia fue escrito? Hebrew. Oh, that's the Old Testament. Ese es el Antiguo Testamento. Greek, yes. Correcto. So Griego. the New Testament was written in Greek. Así que el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
And when we look at the original translation, Así que cuando vemos la traducción original, it tells us something really interesting. nos denota algo muy interesante. So do me a favor, look at verses 19 and 20 again. Así que si me hacen un favor, por favor, vamos a recapitular versículos 19 y 20. And I have a question for you all. Y luego va a tener una pregunta para ustedes. Or just 19 and 20. How many commands do you think are there in the original language in verses 19 and 20? Así que entre el versículo 19 y 20, ¿cuántos mandatos ustedes creen que hay en el lenguaje original? So hold up your fingers if you think 1, 2, 3, or 4. Así Read que it again. levanten sus dedos si usted piensa que es 1 o 2 o 3. So Jackie dice 3. 4, 3, 4, 4, 3, 5, okay. Muy bien. Okay, so in the original language, Así que en el lenguaje original, in the Greek, en griego, there is only one command. solamente hay un mandato The rest are connected to that command. y el resto está conectado a ese mandato. And that one command in the Greek Y ese único mandato en griego is make disciples. es hacer discípulos. Everything else in the Great Commission Todo el resto dentro de la Gran Comisión is connected to the make disciples. está conectado a hacer discípulos. It's a part of making disciples. Es parte de hacer discípulos. But the most important part of these verses Pero la parte más importante de estos versículos for Jesus' original disciples hacia los discípulos originales de Jesús and for us today y para nosotros el día de hoy is make disciples. es hacer discípulos. That is our mission, Esa es nuestra misión, to make disciples of all nations. hacer discípulos a todas las naciones. Now, in order to make disciples, Ahora, para poder hacer discípulos, we have to understand what a disciple is. necesitamos entender qué es un discípulo. Because a lot of people think Porque muchas personas piensan there is a difference between a Christian and a disciple. que hay una diferencia entre cristiano y discípulo. Some people think Algunas personas piensan that when a person gets saved, que cuando una persona es salva, they become a Christian. se convierten en un cristiano. And then when they grow in their faith, Y luego cuando crecen en su fe, they become a disciple one se day. convierten en un discípulo algún día. The reality when you look at the New Testament Pero la realidad es que cuando ustedes miran el Nuevo Testamento, is that all people who became Christians es todas las personas que se hicieron cristianos were disciples. eran discípulos. And so when we are making disciples, Así que cuando nosotros estamos haciendo discípulos, we are following the example of our Lord and Savior Jesus Christ. estamos tomando el ejemplo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A disciple is someone Un discípulo es una persona who leaves their previous life behind them, que deja su vida anterior atrás, gives it all up lo deja todo, renuncia a ello to follow Jesus. para poder seguir a Jesús. Let me give you an example. Permítanme darles un ejemplo. Who wrote the book of Matthew? ¿Quién escribió el libro de Mateo? Muy Matthew, bien. muy bien. Muy inteligente. So, what was Matthew's job before he was a disciple? A ver, ¿cuál era el trabajo de Mateo antes de ser discípulo? He was a tax collector. Correcto, era un recolectador de impuestos. And remember, the tax collectors were really hated. Y recuerdan que los recolectadores de impuestos que eran muy odiados. So Matthew was living his life as a tax collector. Así que Mateo estaba viviendo su vida común y corriente como un recolectador de impuestos. And he encountered Jesus. Y luego tuvo un encuentro con Jesús. And Jesus said, "Follow me." Y Jesús le dijo, sígueme. And remember what Matthew did? ¿Y se acuerdan lo que Mateo hizo? He left his booth behind Él dejó todo atrás to follow Jesus. para seguir a Jesús. That's what it means to make disciples. Eso significa ser discípulos. When we share our faith, the gospel, Cuando nosotros compartimos nuestra fe, el evangelio, we are not trying to win converts for Jesus. nosotros no estamos tratando de buscar convertidos para Cristo. We are calling on people to leave their lives behind to follow Jesus. Estamos llamando a personas que dejen todo atrás para seguir a Jesús. That's what we desire when we share the gospel. Y eso es lo que nosotros deseamos cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien. Because the gospel changes everything Porque about el a person. evangelio
completamente cambia todo para la persona. Remember, just like we talked about yesterday with Paul, Así como estuvimos hablando el día de ayer acerca de Pablo, when he encountered Jesus, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, he left his plans behind. él dejó todos sus planes atrás. He was no longer going to Damascus to persecute Él Christians. ya no era ese hombre que se encontraba de camino a Damasco para darle perseguimiento a los cristianos. He was following Jesus. Él estaba siguiendo a Jesús. That's what it means to make disciples. Y eso es lo que significa ser discípulos. And that is the main part of the Great Commission. Y esa es una parte importante de la Gran Comisión. But notice it's not the only part. Pero dense de cuenta que no es la única parte. Let's talk about the other parts and to understand what does it mean to make disciples. Así que veamos las otras partes para poder entender de mejor manera qué es lo que significa ser un discípulo. Let's look at the first part of verse 19 again. Así que vamos a ver la primera parte del versículo 19 nuevamente. It says, therefore go. Dice, por tanto, id. So again, we need to look at the Greek to understand this a little better. Así que nuevamente necesitamos ir al griego para poder entender esta parte un poco mejor. Because the Greek provides a little more clarity. Porque la parte griega da una mejor comprensión para tenerlo claro. Because the word go in Greek is actually a participle. Porque la palabra griego que significa ve It's a participle. es una parte simple. Which, so literally, if you translate it literally, Así que si lo traducen de manera literal, it would be translated as this: sería traducido a esto. as you go. Mediante que van, Let me say that again: as you go. mediante van o mediante que van. That's a small difference, Eso es una pequeña diferencia, but it has big implications. pero tiene una gran implicación. Because some people have the idea Porque algunas personas tienen la idea, that in order to make disciples, para poder hacer discípulos, you have to go somewhere else. tienes que ir a otra parte. When the reality is, Cuando la realidad es que Jesus is telling his disciples, Jesús le está diciendo a sus discípulos as they go along their way, que mediante que ellos van en ese camino, they are to make disciples. vayan y hagan discípulos. That involve people they knew in their lives Eso involucra a las personas que ellos conocen en su vida and people they would meet down the road. y también personas que conocerían a lo largo de su vida. Again, it's a small difference, but a significant one. Ahora, es una pequeña diferencia, pero una muy significante. In order to understand this a little bit more, Ahora, en orden para poder entender esto un poco más, let's look at Acts chapter 1, verse 8. vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 8. This is another saying of Jesus Este es otro mención de Jesús before he ascended back to heaven. antes que él ascendiera a los cielos. So again, Acts chapter 1, verse 8. Nuevamente, capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Okay, I love the first part of that verse Así que bueno, me gustaría resaltar que me encanta la primera parte de este versículo, because Jesus is telling his disciples porque Jesús le está diciendo a sus discípulos they are going to receive power when the Holy Spirit comes que upon ellos them. van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga. Do you realize that if you are a Christian, you have the Holy Spirit in you? Usted se da cuenta que si tú eres un cristiano, una cristiana, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. It's the same Holy Spirit from the early church. Y es el mismo Espíritu Santo de la primera iglesia. And it's the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Jesus has given his disciples power, Y Jesús le ha dado a sus discípulos poder. not because they're special, No porque ellos sean especiales, but because they have the Holy Spirit in them. sino porque ellos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. And then he tells them that they will be his witnesses. Y luego les dice a ellos que ellos van a ser sus testigos. What does it mean to be his witnesses? ¿Qué significa ser testigos? It means that they're going to make disciples of him. Significa que ellos van a ser discípulos para Jesús. It's the same thing as in the Great Commission. Lo mismo que en la Gran Comisión. But then he tells them something really important. Pero luego va y les dice algo muy importante. They are going to make disciples in 4 different locations. Que van a ser discípulos en 4 diferentes localizaciones. The first location is Jerusalem. La primera localización es Jerusalén. What was significant about Jerusalem? ¿Qué era significante para ese momento Jerusalén? Does anybody know? Jerusalén. Oh, Sí. what?
The temple, yes. Sí, el templo. In addition to that, Adicionalmente a eso, that's where they were. ahí es donde ellos estaban. That's where the church began. Ahí fue donde la iglesia empezó. That was kind of like their home base. Así fue como la base de todos ellos. That's where a lot of their friends would have been. Ahí es donde estaba la mayoría de sus amigos. That's where a lot of the people they encountered. Ahí would have fue been. donde encontraron la mayoría de las personas con So- las cuales ellos interactuaban. So they were called to make disciples in Jerusalem. Así que tenían el mandato de ir y hacer discípulos a Jerusalén. They were not supposed to just go across the world and forget about the people in Jerusalem. Así que ellos no tenían que por qué ir al otro lado del mundo y olvidarse de las personas en Jerusalén. I think that has a lot of significance for us Y today. yo siento que esto debe ser de gran significado para nosotros el día de hoy. Because what would be our Jerusalem? Porque ¿cuál sería nuestra Jerusalén? For everybody in here except us four, Para cualquier persona que se encuentre aquí, excepto estos cuatro, your Jerusalem would be Panama City. Jerusalén sería la ciudad de Panamá. God is calling you to make disciples in Panama City. Dios los está llamando a ustedes para que hagan discípulos en su Jerusalén. God is calling you to share the gospel with people in Panama City. Dios los está mandando a ustedes para que hagan discípulos y compartan el evangelio en la ciudad de Panamá. Do people in Panama City need the gospel? ¿Las personas en la ciudad de Panamá necesitan el evangelio? Yes, Sí, absolutely. absolutamente. For us four right here, Así que para nosotros cuatro aquí, our Jerusalem is Leesburg, Florida. nuestra Jerusalén es Leesburg, Florida. We are called to make disciples in our city as well. Nosotros estamos llamados a ser discípulos en nuestra propia ciudad también. We should not go across the world Nosotros no deberíamos de cruzar el mundo to make disciples here para ser discípulos aquí if we're not willing to do it in our home. si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo en nuestro propio hogar. We have to start in our home. Nosotros deberíamos de empezar en nuestro hogar. But Jesus doesn't stop there. Pero Jesús no se detiene ahí. He next mentions all of Judea. Después luego menciona a toda Judea. What is significant about all of Judea? ¿Qué era significar en este momento de acuerdo a Judea? Anybody know? ¿Alguien sabe? Absolutely, yes. Yeah, so Judea would be the surrounding area. Así que Judea sería como la ciudad vecina, los lugares aledaños. It would have been the next cities over. Y sería las siguientes ciudades. So Jesus was telling his disciples, Así que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yes, make disciples in your home base, vayan, hagan discípulos en su hogar, but also go out to the other cities pero también vayan, salgan a las otras ciudades que se encuentran alrededor. and make disciples there as well. Y vayan y hagan discípulos allá también. Don't forget about those other places Por favor, no se olviden de esos otros lugares, because they need the gospel as well. porque ellos también necesitan el evangelio. Okay, let's think practically again for a minute. Así que pensemos todo esto de manera práctica otra vez. We are in Panama City right now. Estamos en la ciudad de Panamá en este momento. Do the people in the rest of the country need the gospel? ¿Las personas en el resto del país necesitan el evangelio? Yes. Sí. And so, who's going to go tell them? Así que ¿quién va a ir a compartirles eso? Who is going to go make disciples of the other people in this country? ¿Quién va a ir a ser discípulos al resto del país? Because they need it as well. Porque ellos también lo necesitan. And so, Jesus next talks about Samaria, Así que luego Jesús va y continúa con Samaria, which I really love that. lo cual yo realmente amo. Because the thing you have to understand Porque lo que ustedes deberían de entender is that at this time, the Jews hated the es Samaritans. que en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se odiaban. They were the enemies of the Jews. Y ellos eran los enemigos de los judíos. The Jews did not think the Samaritans were people, Porque los judíos no pensaban que los samaritanos eran personas. and the Samaritans thought the Jews were animals. Y los samaritanos pensaban que los judíos eran animales. It was deep hatred between the two groups. Y era una gran rivalidad y odio entre ambos grupos. But remember what we talked about a few nights ago. Pero recuerden lo que estuvimos hablando hace un par de noches atrás. God is for all nations, Dios es para todas las naciones, even the people we don't like. aún a las personas a las cuales nosotros no nos caen bien. And so Jesus is telling his disciples, Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos, you are going to break the boundaries that are there. tú vas a romper cualquier barrera o muro que se encuentre. And make disciples with the people that you don't like. Y así vas a hacer discípulos con las personas las cuales a ti no te agradan. Because God is for all people. Porque Dios es para todas las personas. Okay, let's think practically again for us. Ahora, pensemos prácticamente para esto nuevamente.
You know, and this requires some honesty. Y esto también requiere un poco de honestidad. Who would be our Samaritans today? ¿Quién serían nuestros samaritanos el día de hoy? Who are the groups of people that you don't like? ¿Cuál sería ese grupo selecto de personas que a ti no te agrada? Maybe it's people from a different country. Tal vez son personas de otro país. Maybe it's a group that, with a different nationality. Tal vez un grupo de personas de otra nacionalidad. Maybe it's a group from a different religion. Tal vez es un grupo de personas de otra religión. The thing is, it doesn't matter. La cuestión es que no importa. We are called to take the gospel to them just like everybody else. Nosotros estamos llamados para llevarles el evangelio como a cualquier otra persona. And so let me ask you a question. Así que permítame hacerles una pregunta. If you don't take the gospel to them, Si tú no llevas el evangelio a ellos, who will? ¿quién lo hará? Let's continue. Continuemos. At the end of verse 8, Así que al final del versículo 8 he says, to the ends of the earth. dice hasta el final de la tierra. Jesus is telling his disciples Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos that you're going to go to different lands, que van a ir a diferentes tierras, to different areas, a diferentes áreas and make disciples of those people as well. y hacer discípulos entre esos grupos también. And so let's think about us here. Así que nuevamente pensemos hacia nosotros el día de hoy en este momento. Is there a need for the gospel around the world? ¿Hay alguna necesidad del evangelio alrededor del mundo? Sí, correcto. So who is going to take the gospel to them? Así que ¿quién les va a llevar el evangelio a ellos? Who's going to take the gospel to the people of China? ¿Quién le va a llevar el evangelio a las personas en China? Who's going to take the gospel to the Middle East? ¿Quién va a llevar el evangelio a Medio Oriente? Who's going to take the gospel to Mexico? ¿Quién va a llevar el evangelio a México? Who's going to take the gospel to the United States? ¿Quién va a llevar el evangelio a Estados Unidos? If we don't obey the Lord and do it. Si nosotros no obedecemos al Señor y lo hacemos. God could be calling someone in here to go do that. Y yo sé que Dios está llamando a alguien para que vaya y lo haga. Are we going to obey the Lord? ¿Será que nosotros vamos a escuchar y obedecer al Señor? And so let's go back to the Great Commission in Matthew 28 Así que regresemos a la gran comisión en Mateo capítulo 28. and continue looking at what Jesus is telling his disciples. Y vamos a seguir viendo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Again, in verse 19, Nuevamente en el versículo 19, Jesus is telling his disciples, Jesús le está diciendo a sus discípulos, as you go, mediante que ustedes van, make disciples of all nations. hagan discípulos a todas las naciones. Our mission is to make disciples. Nuestra misión es hacer discípulos. Beginning here in Panama City, Empezando desde aquí, ciudad de Panamá, across this country, a lo largo del país and across this world. y a lo largo de todo el mundo. But Jesus continues. Pero Jesús continúa. Then he says, Luego dice, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizing is part of making disciples. Y bautizándolos es parte de hacer discípulos. Baptism does not save anyone. El bautismo no salva a nadie. There's nothing magical in the water. No hay nada mágico en el agua. But when a person gets baptized, Pero cuando una persona se bautiza, they show the world that they belong to Jesus, ellos le demuestran al mundo que ellos le pertenecen a Jesús. that they are a disciple of His, Que ellos ahora son un discípulo de Él. and that nothing will ever change that. Y que nada va a poder cambiar eso. And so this is an important part of the discipleship process, Así que esto es una gran parte importante del proceso de discipulado. is baptism. Es el bautismo. And as a side note, Y como una nota aparte, if you are a disciple of Jesus si tú eres un discípulo de Jesús and you've never been y baptized, nunca has sido bautizado, talk to your pastors about por favor, it. acérquense a sus pastores y háblenlo. They would love to talk to you about what that means. Porque yo sé que a ellos les encantaría hablar con ustedes qué es lo que eso significa. But back to the Great Commission. Así que de regreso a la gran comisión. In verse 20, En el versículo 20, Jesus says, Jesús dice, teaching them to observe all that I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas las cuales yo os he mandado. So part of making disciples Así que parte de hacer discípulos involves teaching others the Word of God. involucra a ti enseñar a otros acerca de la palabra de Dios. In the church, we would call that discipleship. Y en la iglesia nosotros lo llamamos discipulado. Now, the important thing with that is this, Ahora, lo importante con eso es esto. is that we cannot teach others something we do not know. Es que nosotros no enseñemos a otros algo que nosotros no conocemos, ni entendemos, ni sabemos. If we are not studying the Bible, Porque si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, la if we, Biblia,
if we are not hearing the word of God preached, si no estamos escuchando la palabra de Dios siendo predicada, we are not able to teach others. nosotros entonces no tenemos la capacidad de enseñarles a otros. And that is an important part of this process. Y esa es la parte importante de este proceso. But notice what Jesus says at the end here. Pero dense de cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí al final. It can be scary to share our faith. Porque puede ser que nos dé miedo compartir acerca de nuestra fe. If you have never shared the gospel, Si nunca han compartido el Evangelio antes, it's scary. puede ser que da mucho miedo. I'm a pastor and I can get afraid of it. Yo soy pastor y a mí me da temor. But Jesus gave us a promise. Pero Jesús nos dio a nosotros una promesa. At the end of verse 20, Al final del versículo 20, he says that he's going to be with us always. dice que Él va a estar con nosotros siempre. Every time we share our faith, Así que cada vez que compartimos nuestra fe, every time we are making disciples, cada vez que estamos haciendo discípulos, Jesus is with us Jesús está con nosotros. always Siempre. until the end of the age. Hasta el fin del mundo. So we don't have to be afraid. Así que no tenemos que sentirnos con temor. We can share the gospel with boldness Nosotros podemos compartir el Evangelio con denuedo. because we have the power of the Holy Spirit Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. and we have Jesus with us. Y también tenemos a Jesús con nosotros. That's great news for us, church. Y esa es una gran noticia para nuestra iglesia. Well, now I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para ustedes. This is called the Great Commission. Esto es llamado la Gran Comisión. Is this just for pastors? Ahora, ¿esto es solamente para pastores? Is this just for missionaries? ¿Esto es solamente para misioneros? Who's it for? ¿Para quién es esto? All of us. Para todos nosotros. This is a command for all of us. Este es un mandato para cada uno de nosotros. And I have another question. Y tengo otra pregunta. Raise your hand Levanten la mano if you love Jesus. si tú amas a Jesús. Hopefully that's all of us. Bueno, ese es todos de nosotros, sí. John 14:15 Así que Juan capítulo 14, versículo 15. is a really important verse. Es un versículo muy importante. John 14:15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. We all raised our hand Todos nosotros levantamos nuestra mano. and said we love Jesus. Así que nosotros amamos a Jesús. And so Jesus says here, Así que Jesús dice aquí, if you love me, si tú me amas, you will keep my commandments. entonces guardarás mis mandamientos. And that includes the Great Commission. Y eso incluye la gran comisión. We don't have an option. Nosotros no tenemos una opción. We are called by God Nosotros somos llamados por Dios to share the gospel, para compartir el Evangelio, to make disciples para ser discípulos, wherever we may go. a donde no sea que nosotros estemos. Whether it's in Panama City Ya sea que estemos en la ciudad de Panamá or across the world. o a lo largo del mundo. And if we do not, Así que si nosotros no it's because we don't love Jesus. lo hacemos es porque no amamos a Jesús. We love ourselves more than Jesus. Y eso significa que nos amamos más a nosotros mismos que amamos a Jesús. If we choose not to obey him. Si nosotros decidimos no obedecerlo a Él. So the question for you, church, Así que la pregunta para ustedes, iglesia, el día de hoy es, and for me as well, y para mí it- también, is are we going to obey him? ¿vamos a obedecerlo? If God is calling you to go across the world, Así que si Dios los está llamando a ustedes para cruzar el mundo, are you going to go? ¿van a ir? If God is telling you to share the gospel here in Panama Si City, Dios les está diciendo a ustedes que comparten el Evangelio aquí en la ciudad de Panamá, ¿lo van a hacer? are you going to obey? ¿Van a obedecer? Because again, we either love Jesus or we don't. Porque ya sea, son una de las dos cosas, o amamos a Jesús o no lo amamos. There's no middle ground. No hay una parte media. Maybe today, Tal vez hoy, God is calling someone in here Dios está llamando aquí a alguien to go finish what John Chow started para terminar lo que John Chao empezó and share the gospel with the Sentinelese people. y compartir el Evangelio con los centileses. Or maybe today, O tal vez hoy, he's calling on you Él los está llamando a ustedes to go somewhere in Central America para que vayan a algún lugar en Centroamérica and make disciples.
y hacer discípulos. Or maybe even O incluso he is calling on someone in here today Él está llamando entre alguien de aquí to share the gospel para compartir el evangelio with one of your neighbors, con alguno de sus vecinos, with somebody on the metro con station, alguien en la estación del metro, with a waiter, con un mesero, una mesera or someone else. o con alguien más. It's either we obey or we don't. Es ya sea que obedecemos o no obedecemos. So to finish today, I want to look at one more passage. Así que para cerrar el día de hoy me gustaría ver un pasaje más. In Isaiah chapter 6, En Isaías capítulo 6, verses 1 through 7. versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Verses 1 through 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y de los quisielas de las puertas se estremecieron, con la voz del que clamaba a la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y que he quitado tu culpa y limpió tu pecado. I love that story, Me gusta mucho esta historia, and it's hard to imagine it. y es difícil imaginarla. There was Isaiah, Ahí estaba Isaías, and he saw God, y él vio a Dios. or saw a glimpse of God to be correct, O bueno, para ser más correctos, vio solamente una forma de Dios. because he could not handle seeing all of God. Porque yo sé que él no podía poder tolerar ver a Dios completamente. And what's Isaiah's response? Así que, ¿cuál fue la respuesta de Isaías? He realizes how sinful he is. Él se dio cuenta lo pecador que era. He says, woe is me, for I am lost. Dice, ay de mí, que soy inmundo de labios. And what does God do? ¿Y qué es lo que Dios hace? God cleanses his sin. Dios limpia sus pecados. It gives us a good glimpse of what Jesus will do for us. Y nos da un pequeño pantallazo de lo que Dios haría. But then verse 8 is really important. Ahora, el versículo 8 también es muy importante. Let's read that. Vamos al versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. God asked the question, Así que Dios hace la pregunta, who's going to go out to the people? ¿quién va a ir a este grupo de personas? Who's going to deliver his message to the people? ¿Quién va a entregar este mensaje a este grupo de personas? And Isaiah says, here I am, Y- send me. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. He does so because of who God is Y él lo hace por quien Dios es and what God had done for y him. lo que Dios ha hecho por él. He was eager to go out. Así que tenía un gran deseo, una gran hambre de poder ir y salir. Again, he said, here I am, Lord, send Y me. nuevamente dice, heme aquí, envíame a mí. My prayer for us today is this, church. Así que mi oración para nosotros el día de hoy, iglesia, es esta. We would be eager like Isaiah with the Lord. Tendríamos hambre de esa manera, así como Isaías, de ir. If God says, who's going to go take the gospel to China? Así que si Dios dice quién va a ir y a llevar el evangelio a China, Who's going to take the gospel to the Amazon? quién va a llevar el evangelio a las Amazonas, Who's going to go to the middle of Africa? quién va a ir a África Oriente, It may be dangerous. sería peligroso. You may lose your life.
Tal vez perderías tu vida. But who's going to go make disciples? Pero ¿quién va a ir a ser discípulos? My prayer, church, is Así que this, mi oración, iglesia, es esta. that all of us in here Que todos nosotros, los que estamos aquí presentes, would say the same words diríamos las mismas palabras. as Isaiah. Así como Isaías lo dijo. Here I am, Lord. Heme aquí, Send me. envíame a mí. Let's pray, church. Oremos, iglesia. God, thank you so much for this day. Gracias, Dios, por este día. Thank you for your words. Gracias por tus palabras. You have given us the Great Commission. Tú nos has dado la gran comisión. Make disciples of all nations. Hacer discípulos a todas las naciones. It is not called the Great Suggestion. No es llamado la gran como propuesta. It's the Great Commission. Es la gran mandamiento. God, help us obey you. Así que, Señor, como la gran comisión, ayúdanos a obedecerte a ti. And use us, God, for your plan and your will. Así que ayúdanos para cumplir tu plan y tu voluntad. God, I pray that you would call out some people in this room. Así que, Señor, te pido que puedas llamar a personas de este recinto. God, I pray you would send them across the world Y te pido que tú los envíes afuera del mundo, to dangerous places a lugares peligrosos, where the people are far from you, donde las personas están alejadas de ti, and they would make disciples there. y que ellos puedan hacer discípulos allá, They would share the gospel there. y que ellos puedan compartir el evangelio allá, I pray that they would also look at the needs here in Panama City. y que ellos también puedan ver las necesidades aquí en la ciudad de Panamá. God, I pray you put numerous lost people in their path. Así que te pido, Señor, que tú les permitas a ellos tener encuentros donde ellos puedan conocer a personas And we can make disciples here. y que ellos puedan hacer discípulos aquí. God, thank you again for your word. Así que gracias nuevamente por tu palabra, Dios. Help us obey you, Así que te pedimos que nos ayudes a obedecerte, because you are good and you are God. porque tú eres bueno y tú eres Dios. It's in the name of Jesus we pray. Así que en el nombre de Jesús que oramos. Amen. Amén.